Bueno, ¿qué fue lo que pasó, ¿no?, con Felipe Pettinato? ¿Qué es lo que pasa ahora también, luego de que Melchor Rodríguez, su médico, quien estaba ahí, además amigo, acompañándolo, perdiera la vida en el departamento en el que ambos estaban y donde evidentemente algo pasó, que es lo que ahora la justicia va a tratar de descifrar, pero difícil la situación que tiene que ver con lo que sucede con estas enfermedades, que a veces para las familias es muy difícil, pero muy difícil manejar, muy difícil encontrar una solución. Y me pregunto también en cuánto grado se habrá incrementado, cada tanto algunos hablan de esto, post pandemia, esto de la automedicación, de las cuestiones que tienen que ver con lo psiquiátrico, ¿no?, en muchos hogares de los argentinos. Bueno, tenemos a Luis Grach, que está aquí con nosotros, médico psicoanalista. Así es. Bienvenido, sí, Luis. ¿Qué tal? Gracias por venir, Daniela? por venirte un feriado además, por levantarte temprano. ¿Es un problema que está en crecimiento esto de las enfermedades que tienen que ver con la salud mental? ¿O Sí. es una sensación nada más? No. Hoy tenemos más información y hay situaciones sociales que por ahí incrementan ciertos tipos de trastornos. Por ejemplo, como vos bien decías recién, el confinamiento, la pandemia, yo noto que ha incrementado cierto tipo de trastornos, como por ejemplo los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad podemos colocar el trastorno obsesivo compulsivo. Lo que voy a decir ahora tiene un valor relativo porque no conozco personalmente ni a Felipe Pettinato ni a Melchor Rodrigo, o sea, voy a opinar en base a las informaciones periodísticas, con lo cual tengo cierto nivel de riesgo de equivocarme porque no tuve contacto directo con estas personas, no las conozco. Claro. Pero yo creo que Felipe Pettinato me da la impresión de que tiene una personalidad previa, tiene un trastorno obsesivo compulsivo particular que se llama dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal. ¿Qué es esto? Tiene que ver con la imagen. Exactamente, tiene que ver con la imagen, tiene que ver con que una persona no se siente a gusto con su imagen y tiene un conflicto entre lo que es la representación mental del cuerpo, o sea, el esquema corporal, y el cuerpo real. Nadie tiene una coincidencia absoluta. Bueno, te iba a decir, esto nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Pero claro, voy siguiéndote, retomo el hilo. En este caso había señales muy claras, había llegado a hacerse una gran cantidad de cirugías. Exactamente, lo mismo que pasó con Michael Jackson, que quería ser como la cantante Diana Ross, quería cambiar el color de su piel. Evidentemente, como vos muy bien decís, hay una distancia muy grande, de lo mismo que pasa, por ejemplo, con una anorexia nerviosa, entre lo que es la representación mental del cuerpo, el cuerpo ideal que una persona quiere tener, y el cuerpo real. Cuando esto pasa, habitualmente las personas sufren mucho, sufren crónicamente, se aíslan socialmente, tienen vergüenza, tienen un trastorno severísimo de la autoestima que lo lleva muchas veces a cirugías plásticas compulsivas. Yo he tenido oportunidad, yo trabajé en un hospital en Estados Unidos, justamente vinculado a trastornos obsesivo-compulsivos, y tuve oportunidad de atender pacientes que habían tenido 30 cirugías plásticas de nariz, por ejemplo. Cosas que parecen... Bueno, en este caso yo leía que él había llegado a tener consecuencias, complicaciones en su respiración. Exactamente. ¿No? Porque había empeorado, o se había generado un problema que antes no tenía. Ahora, Luis, las redes sociales en esto, la verdad que nos están matando. Las redes sociales... En esto influyen muchas cosas. Primero, como en todas las enfermedades, hay un elemento constitucional. Segundo, hay chicos que de pronto han sufrido bullying. Este es un tema muy importante, porque un niño que ha sufrido bullying y que ha padecido burlas respecto de su apariencia física, cuando es adolescente, donde se reactiva toda la necesidad social y la valoración que el adolescente tiene por su aspecto físico, si esta persona tiene un ideal de perfección, la diferencia entre su apariencia real y lo que él desearía ser es tan grande que lo lleva a un sufrimiento psicológico muy grande, incluso a cuadros de depresión e incluso a ideas suicidas. Ahora, todo esto yo lo encuadraría en lo que sería la personalidad previa. Todo lo que le pasaba, todo el sufrimiento psíquico que en todo caso ha tenido durante todo este tiempo Felipe Pettinato, que quizás lo llevó a lo que aconteció como situación última, dramática, terrible para ambas familias, para la familia de Melchor Rodrigo, que perdió un familiar, y para la familia de Pettinato, que supongo yo que esto es como
el sufrimiento llevado a su máxima expresión por el sufrimiento psíquico y la patología psicológica de un miembro de su familia. Ahora, ¿cómo se resuelve? Me pregunto. Me interesa todo lo que dijiste. Hablaste del trastorno obsesivo-compulsivo, bueno, la medicación, la gente que requiere medicación, esto que va aumentando y que tal vez no sabemos qué está pasando. Pero lo primero que me pregunto es, hablaste del bullying, ¿no? Exacto. En esta distorsión de la imagen. Son cosas diferentes, pero que pueden generar conflictos muy grandes en determinadas personalidades, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué se puede hacer como familia? Tamara Pettinato decía en una entrevista en las últimas horas, la verdad que nosotros no sabíamos qué hacer, es muy difícil el rol de la familia, ¿no? Porque la familia no somos médicos, ¿no? En algunos casos no se sabe qué hacer. En el caso del bullying, ¿sí? O en el caso donde en casa tenemos este problema de distorsión de la imagen, de un problema que empezamos a notar como grave. Digo esto, o chicos que no quieren ir a la escuela porque les hacen bullying. ¿Qué puede hacer uno como padre, como hermano, ¿no? Más allá de los médicos? Ese es otro tema, la ley, qué es lo que dice en el caso de los problemas mentales. Pero cuando uno detecta que algo de esto pasa, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es prestarle atención al niño que se queja de lo que se queja. Esto es lo mismo que en el caso del abuso sexual. Para un niño que ha sido abusado sexualmente, muchas veces es peor que no le crean que el abuso en sí mismo. Sí, o que lo quieran tapar, o que la familia lo quiera tapar, claro, o que lo minimice, o que diga es imposible que el abuelo o que el tío haga una cosa semejante. Entonces, lo primero que el niño necesita es la contención familiar, y esa contención familiar se obtiene siendo escuchado, siendo tomado en cuenta. La segunda cosa que hay que hacer es notificar a las autoridades del colegio. ¿Por qué? Porque el bullying existe cuando hay público, cuando hay otros chicos que participan del acto. Sí. A solas nadie le hace bullying a nadie, sino que de alguna manera la participación pasiva de los compañeros, riéndose y compartiendo la humillación de la víctima, es lo que lleva adelante el bullying. Y lo que tenemos que hacer es que cuando un chico tiene un sufrimiento excesivo por este motivo, hay que ponerlo en ayuda. La familia necesita hacer terapia, toda la familia, el niño necesita hacer terapia porque tiene un daño tan grande en su autoestima que el consuelo familiar solamente no alcanza, porque el niño piensa, ¿qué me van a decir mi mamá? ¿Que soy feo? Mi mamá siempre me va a decir que soy lindo. Ahora voy a lo concreto con tres cosas, porque hace unos días, un padre, escuchábamos el audio de un padre que amenazaba al chico que le hacía bullying a su hija. Sí. ¿Sí? Algo que entiendo de ninguna manera hay que hacer. Por otro lado, te pones en el lado del padre y el padre no sabe qué decir. A ver, no le prestes atención, vos sos el mejor del mundo, imponete, no permitas que esto pase. Es muy difícil saber qué decirle a los chicos. Cuando un chico padece bullying, por supuesto que se siente humillado y tiene un daño en su autoestima. Sí. Y entonces es como si a mí se estuviera burlando de mí un boxeador y mi papá me dijera, andá y pegale. Encima del miedo que tengo, me daña más la autoestima, diciéndome que yo no me animo a enfrentarlo. El padre tampoco tiene que ir a enfrentar al niño, porque eso es combatir la violencia con más violencia. Ahora, yo te explicaba, Daniela, lo que es un trastorno obsesivo-compulsivo que lleva a las cirugías plásticas compulsivas, para que también tomemos en cuenta de que los cirujanos plásticos tienen que evaluar la parte psiquiátrica de un paciente que se somete a cirugías plásticas compulsivas. La responsabilidad del profesional. Ahora, el elemento desencadenante final de esta tragedia fue un brote psicótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el trastorno obsesivo-compulsivo funciona como una defensa última que tiene un sujeto para defenderse de lo que podría ser un cuadro psicótico. O sea, el paciente que tiene un trastorno obsesivo grave está en un equilibrio inestable y hay un montón de cosas que pueden romper ese equilibrio y hacerlo caer en un cuadro más grave aún, que es un trastorno psicótico. Estaría muy bien que vengas otro día, Luis, y que podamos hablar de todo esto que sucede con la gente que empezó a tomar medicación, a automedicarse, que siente que cayó en una depresión, ¿no? Que es otro tema. Bueno, hay varios puntos que se conectan. ¿Y qué pasa con esas personas y la ley de salud mental, ¿no? ¿Cómo los ampara? Si realmente hay ayuda, o si algunos, como Tamara Pettinato, dicen, bueno, la verdad nosotros ya no sabíamos qué hacer y las leyes tampoco nos resuelven demasiado. Gracias por haber venido. Al contrario, la ley de salud mental complica mucho a las familias. ¿Por qué? Porque de alguna manera
dificulta la facilidad de internación en un paciente que lo requiere, porque delega en el paciente la decisión de si se interna o no se interna. Y hay una especie de contradicción. ¿Cómo le podemos decir a una persona que ha perdido el criterio de realidad y al mismo tiempo puede decidir acerca de si se interna o no se interna? Clarísimo. Gracias por haber venido. Al contrario, un placer, Daniel.